La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 26 versículo 6 al 13. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 26장 6절에서 13절 말씀입니다. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe de Mateo capítulo 16. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Aunque estemos en nuestros lugares, vamos a confesar todo en voz alta. Decimos juntos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Amén. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado, o las hermanas, o padre, madre, con quien esté, digan, vamos a saludar todos juntos. Decimos: tengamos una vida de fe de conmoción. Tengamos una vida de fe de conmoción. Amén. Otra vez vamos a confesar: tengamos una vida de fe de conmoción. Amén. Con esta palabra voy a dar el mensaje con el título de La fe rebosante de conmoción. Acá vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Ustedes, si lo leímos, este libro Mateo capítulo 26 que vamos a ver hoy, comienza con la imagen de lo que los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron al patio de un sumo sacerdote. ¿Para qué? Para prender engaños a Jesús y para matarlo. Se reunieron todos los líderes importantes judíos, se reunieron en el patio de sacerdote para engañar y para matar a Jesús. Esto es algo increíble, pero como esto, en una parte se estaba levantando este complot para deshacer a Jesús, pero por otro lado estaba sucediendo un caso muy hermoso y significante. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál es? Este es el caso de una mujer que sale hoy en el versículo, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio que está derramando en la cabeza de Jesús, que estaba comiendo. Y entonces Jesús, ese acto de esta mujer era muy buen acto, y le dice a los discípulos que cualquier lugar donde ustedes vayan a predicar el evangelio, que haga la memoria del acto de esta mujer. O sea, Jesús vio como un acto, muy buen acto, un acto de devoción de esta mujer. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? La mujer se llama María, que nosotros si vemos en el libro de Juan, que tiene el mismo contenido, y es el Mateo de hoy. ¿Quién es? Es María, la hermana menor de Lázaro, que estaba
muerto por la enfermedad lepra. O sea, era la hermana de Lázaro que estaba muerto de la lepra. ¿Y quién fue? Fue a Jesús y lo salvó. No estaba enfermo Lázaro, sino estaba ya muertos. Estaba muerto, pero Jesús va y lo salva. Y entonces ustedes tienen que saber, y además ellos, imagínense, era una familia desechada, o sea, no tenían padre, madre, habían muertos y vivían entre las hermanas y el Lázaro, el hermano. O sea, ellos vivían apoyándose entre ellos porque no tenían familiares, no tenían sus padres. Por eso imagínense ustedes en ese lugar, María, que vivía apoyando a su hermano como su padre, pero muere su hermano. Y entonces la decepción era muy grande de María, pero vino Jesús y lo salvó a su hermano Lázaro. Y entonces imagínense vivir sola en este mundo, pero entonces al escuchar esta noticia María, que Jesús va a venir a su región, Jesús va a venir a Betania, donde vive ella, y estaba muy alegre, muy contenta de recibirlo a Jesús. Y ella estaba emocionada de a ver qué puedo hacer a ella, qué puedo hacer a Jesús, cómo puedo devolver ese agradecimiento a Jesús. Y entonces al final decide romper un vaso de alabastro de perfume. Decide romper el perfume que tenía ella. Nosotros, a través de este capítulo, podemos ver la devoción absoluta de María. Ella, ahora vamos a ver en adelante, pero su perfume, que era todo de ella, está rompiendo y está entregando a Jesús. Y entonces, a través del capítulo de hoy, nosotros tenemos que aprender y debemos seguir esta devoción de María. Pero ustedes lo que tienen que saber es, antes de esta devoción verdadera de María, podemos ver cómo decidió romper este perfume y entregar a Jesús, porque ella tenía conmoción en su corazón, tenía conmoción hacia Jesús. Estaba conmocionada por ver a Jesús. Si esto expresamos en otra palabra, esto expresamos espiritualmente, podemos decir que ella estaba llena de gracia por Señor Jesús. Tenía gracias enormes, gracia abundante en su corazón. Como esto, en nuestra vida de fe, también tenemos que tener conmoción. Tenemos que tener conmoción de fe. Conmoción de haber conocido a Jesucristo. Conmoción de haber tenido esta vida eterna. Amén. Ustedes tienen que estar siempre más que agradecidos. Tienen que estar emocionados. Emocionados de salvar un pecador como yo y tener la vida eterna. Y que Jesús murió por mi pecado. Ustedes tienen que estar conmovidos. Por eso tienen que esperar el domingo. A ver, hoy qué palabra Dios me va a dar. Dios, qué palabra me va a dar para aferrar. Ustedes siempre tienen que estar agradecidos y conmovidos, emocionados en su corazón. Amén. Porque si no tenemos esta conmoción por la palabra y si no tenemos esta conmoción por la oración, no podemos tener crecimiento de fe. Ustedes, por eso es muy importante. Tenemos que estar siempre conmovidos, orando al Señor. Tenemos que concentrar en la palabra y emocionar en la palabra y del amor que está mostrando a nosotros. Amén. Por eso quiero que todos ustedes, todos los creyentes culto en español, tengan esta conmoción en su vida de fe. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, que tengan una vida de fe rebosante de conmoción y que puedan tener
el crecimiento espiritual y de dar la influencia espiritual. Amén. Punto 1, es punto 1, una vida llevada por las gracias. Una vida llevada por las gracias. Vamos a leer todo juntos Mateo capítulo 26, versículos 6 al 7. Vamos a leer todos juntos, lentamente, vamos a entender la palabra. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Amén. Sale un lugar que se llama Betania. ¿Dónde es? Es el lugar Betania, es el lugar donde Jesús hacía su ministerio y es un lugar donde iba a descansar con los discípulos. Pero en esa región Betania vivía, como sale el capítulo de hoy, en el versículo, vivía el Lázaro con sus hermanas y también vivía el Simón el leproso. Acá vamos a leer. Y entonces, como dice en el libro Marcos 14 y Juan capítulo 12, el que está teniendo el mismo contenido del versículo de hoy, Jesús fue invitado por Simón. Fue invitado por Simón el leproso. ¿Por qué fue invitado? ¿Por qué Simón invitó a Jesús? ¿Por qué? Simón también tenía la enfermedad lepra. Era un leproso y necesitaba la sanidad. Y entonces Jesús lo sanó a Simón. Y entonces Simón, al escuchar que venía Jesús a su barrio, que Jesús venía a su región, y entonces invita a comer a su casa. Y entonces fue invitado Jesús y hizo una fiesta para Jesús. Y en ese mismo lugar también estaba María, Marta y Lázaro. María, la hermana Marta, y el Lázaro que estaba muerto y lo revivió Jesús. Y justo en ese momento María trajo un vaso de alabastro de perfume que era de gran valor y derrama en la cabeza de Jesús. ¿Ustedes qué piensan? Si ustedes están comiendo, si alguien viene, una mujer, le echan en su cabeza un vaso de perfume de mucho valor, entonces ¿qué dirían? Estarían sin pensamiento, o algunos dirían, ¿qué le pasa a esta mujer? Está media loca. ¿Por qué está desperdiciando este perfume? O algunos dirán, gracias. Pero más o menos en este mundo, muchos seguramente mirarán con los ojos medio que ella no está bien. Por eso nosotros, si vemos en Juan capítulo 12, este perfume, ¿cuánto valía? Valía 1 libra de perfume de nardo puro. ¿Qué es? Para que tengamos una idea, es 1 libra de nardo, es un valor, en billete de ahora es como más o menos, en ese momento, el billete de ese momento es 300 denarios. 300 denarios. Ustedes más o menos, para que tengan idea cuánto es 300 denarios, es un salario de un trabajador. Todo el día era 1 denario. Cobraba 1 denario de un salario de un obrero, de un trabajador. Y entonces, ¿cuánto es 300 denarios? Este joven tenía que trabajar todo el año sin descansar y sin gastar. Tenía que ahorrar todo el dinero y podía juntar apenas 300 denarios. Imagínense, era un valor grande. ¿Sí? Era un valor que era mucho valor. O algunas mujeres por ahí no llega a poder juntar este importe. Por ahí le tarda 2 años. Y también, justamente en esa época, las mujeres judías para su boda tenían que tener un artículo esencial para el matrimonio,
que es el perfume. O sea, para su boda tenía que tener este perfume sí o sí, no es opcional. Por eso, para María, este perfume era todo para ella. Era su dinero, era su importancia, todo muy importante. Pero María rompe este perfume y derrama a Jesucristo, que era todo de ellos. Ustedes pueden entregar a Jesús, pueden entregar a Dios lo importante nuestro. Quiero que a través de la palabra, quiero que verifique y que chequeen. A ver si lo importante mío es mi riqueza, o lo importante mío es mi fama. Lo importante mío es que alguien me reconozca como una persona importante. Ustedes, a través de mirando a María, nosotros tenemos que verificar. Ella no tenía muchas cosas, pero entregó todo lo que tenía por agradecimiento, por recibiendo la gracia de Dios. Ustedes, Dios en este momento, Dios mandó a su Hijo y nos salvó a nosotros, que teníamos que morir eternamente en el infierno. Pero por la gracia de Dios vino Jesucristo, nos dio la vida eterna por morir en la cruz y resucitar en 3 días. Entonces nosotros, venir a la iglesia y dar todo para nuestro Señor es algo normal. Pero hoy en día nosotros muchas veces nos olvidamos de ese agradecimiento. Muchas personas decimos que yo vivo por mi fuerza, yo vivo por mi poder, yo vivo por mi inteligencia. Espero que a través de la palabra de hoy puedan parecer como la María, que está entregando todas las cosas de su vida. Amén. O sea, María entregó su gran amor. María entregó su gran agradecimiento, hizo gran devoción y entregó un gran culto a Jesús. Y estaba muy agradecida. Pero ¿qué pasa? Los discípulos, al mirar este acto de María, se enojan. Al ver este acto a María, le dice a María: ¿por qué estás desechando este perfume? ¿Por qué lo estás tirando a la basura, este perfume cual es tan valoroso? Y le dice: ¿no es mejor vender? Ahí dice: ¿no es mejor vender el perfume y ayudar a los pobres? Pero ustedes tienen que saber, justamente el discípulo que se puso adelante a decir esta palabra es el discípulo, como ustedes saben, es Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿quién es? Ustedes ya saben. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y entonces él, no sé por qué está hablando así. Él parecía que hablaba para ayudar a los pobres, pero no, era al contrario. Él era hipocresía, total hipocresía, y solo él tenía codicia para ganar ese dinero. ¿Por qué lo tiró a esta mujer? Hubiera vendido, hubiera quedado ese dinero yo. Siempre estaba concentrado para su bienes, para su ganancia. No solo en este momento, sino hoy en día muchas personas también critican, hablan mal de otra persona, disfrazándose como que eso es justicia. Se disfrazan la crítica y están juzgando. Piensan que es justicia y están criticando con ese disfraz. Por eso está totalmente, dice justicia, pero está criticando. Pero por favor, ustedes no sean engañados, ¿sí? No sean engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando critican a alguien, cuando hablan mal a otras personas, ¿cómo empezamos? Con la incredulidad de esa persona. Esa persona es así. Esa persona no es buena persona. Y entonces empieza a hablar mal.
Siempre empezamos la crítica con la incredulidad. Ustedes tienen que saber, si critican a alguien, no empieza con buenas palabras, sino siempre empieza a hablar mal y empieza a tener incredulidad de esas personas. No podemos criticar sin hablar mal de una persona, estoy hablando. Al final, esta incredulidad que dicen ustedes, esta crítica que dicen ustedes, al final esto, ¿qué pasa? No podemos salvar a las personas. No podemos salvar. En cambio, estamos matando a esa persona. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro vocabulario. Nosotros, quienes somos hijos de Dios, quienes somos evangelistas, tenemos que salvar a esas personas. Amén. No tenemos que matar. Aunque esa persona sea así, ustedes no digan nada. Aunque esa persona haya hecho esa cosa, ustedes no critiquen. Sino, en cambio, al revés, ustedes tienen que abrazarlos, ustedes tienen que hablar bien y dar consejos, ánimo a esas personas. Y entonces esa persona en un momento va a cambiarse y regresa. Amén. Y esto, o en otra palabra, esto al final rompe la unicidad. O sea, en el culto en español, si hay una persona que habla críticas, que está criticando y que está hablando mal todo el tiempo de otra persona, esa comunidad se rompe por una persona. Esa comunidad se desaparece y esa persona va a ser siervo de Satanás. Espero que todos los creyentes del culto en español no critiquen a las personas, ¿sí? Ni siquiera piensen para criticar a esa persona. Ustedes cuando tienen pensamiento de hablar mal a una persona, oren a Dios. Dame el corazón de no criticar a esa persona. Amén. Obviamente que no es fácil, pero nosotros tenemos que intentar y orar todo el tiempo para ir cambiándonos. Amén. Por eso ustedes, mirando esto, entonces Jesús estaba mirando este acto de sus discípulos y le dice, ¿qué le dice? Enfatiza que hizo un hecho muy buena obra. Está enfatizando que la mujer hizo una muy buena obra. No es simplemente que hizo bien, buena obra. No está hablando solamente buena obra, sino que hizo una obra muy hermosa por mí. Mirando este capítulo, nosotros podemos ver y podemos saber la diferencia entre la diferencia de los discípulos y de esta mujer María. ¿Qué quiere decir? Vean, María tiene lleno de gracia de Jesús, pero los discípulos no tenían interés, no tenían gracia. Los discípulos no podían distinguir que no sabían lo que estaban haciendo, dónde estaban. María no solo derramó su perfume por salvar a su hermano, sino no es porque le salvó a su hermano, estaba agradecido, pero ¿por qué hizo esta devoción? Porque María, cada vez cuando Jesús venía y visitaba Betania a descansar, predicaba. Y entonces, en esos lugares, en ese tiempo, María se concentraba a escuchar su palabra. Siempre concentraba en la predicación. Era muy divertida, era muy dulce la palabra. Y ella estaba muy emocionada, había recibido mucha gracia a través de la palabra de Jesús. Por eso como sea, ella quería devolver esa gracia que recibió, ese agradecimiento que había recibido por Jesús. Ustedes tienen esa pasión, ustedes también tienen ese corazón de agradecimiento. Nosotros estamos entregando el culto por en línea. Ahora veo que están 4 personas aquí en vivo escuchando.
pero 확인해 보니까 지금 es muy importante 온라인 영상 concentrar en la palabra, ¿sí? Esto estamos entregando en línea, pero 말씀에 집중하는 것이 너무나도 esto es lo mismo culto que hacemos aquí adelante, amén. 여러분들이 Así que quiero que ustedes tienen que desear como María. 똑같은 것입니다. Como ustedes vean, María hizo esta devoción de romper su mejor cosa a Jesús. Entregó a Jesús su mejor cosa que tenía. Por eso, pero antes de eso, ¿por qué pudo hacer esa devoción? Porque recibió gracia a través de la palabra. Amén. Por eso nosotros, si queremos devocionar, tenemos que recibir primero la gracia a través de la palabra. Amén. 말씀을 통해서 은혜를 먼저 받아야 되는 것입니다. 아멘입니까? Muchas personas dirán, o los no creyentes dirán, ella está loca totalmente. 이렇게 얘기할 수 있을 것입니다. ¿Por qué desperdicia, rompe ese perfume de tan valor? 그렇게 값비싼 향료를 Pero 뺀다는 것은 바로 낭비라고 생각합니다. para esa persona era un desperdicio, pero punto de vista de María no era ningún desperdicio, nada, ni una gota era un desperdicio para María, sino era verdadera alegría de devocionar a Jesús. Amén. Era verdadera alegría de ella. ¿Ustedes en qué buscan alegría? ¿En dónde buscan alegría? ¿Tener un buen auto? ¿Tener un buen equipo de teléfono móvil? ¿Tener buen laptop? No sé. Espero que ustedes busquen esa alegría como María de dar lo mejor a Jesucristo, de entregar este culto a Jesucristo. Amén. Nosotros no hay nada para entregar, pero ustedes pueden entregar este culto con la verdad y con el lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso es muy importante. Quiero que entreguen este culto como si fuese entregando y glorificando a nuestro Señor como mejor cosa nuestra. Amén. Pero vean, en cambio, los discípulos habían escuchado las palabras de Jesús y habían visto las señales y milagros y la sanidad y muchos milagros, pero los discípulos no tenían la conciencia de gracia, no sabían ni qué era gracia, estaban muy alejados de la conmoción. Ellos, Jesús es todopoderoso, así que puede hacerlo. No tenía conmoción, no tenía conmoción en su corazón. Ustedes tienen que saber, al estar este estado, al final vamos a tener visión negativa y cada prueba que nos llega, nos caemos sin fuerza. Nos caemos sin fuerza de la nada. Por eso nosotros tenemos que dejar esta visión negativa. Amén. Para eso que necesitamos tener conmoción a través de la palabra. Amén. Tenemos que tener esa conmoción espiritual que nos da dentro de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque depende de que cuando recibamos esa gracia, nuestra vida cambia totalmente. Ayer estuve haciendo una aceptación a un matrimonio, o sea, estaban por casar, eran novios y novia, pero era no creyente. El hombre era creyente, pero hace mucho que dejó de venir a la iglesia, y la mujer era que nunca fue a la iglesia, nunca creyó a Jesús. Y estuve haciendo el mensaje de aceptación, y en el momento de que ore conmigo, no quisieron hacer. No quisieron hacer. Por eso ustedes tienen que saber. Yo ayer sentía, bueno, lamentablemente que no hayan recibido ellos es una pena grande, pero por otro lado pensé que yo habrá entendido, que yo entendí este evangelio, que Dios me hizo entender este evangelio. Es un tema muy para agradecer. Amén. Porque aunque queramos entender, nosotros no podemos. El Espíritu Santo, Dios no tiene que elegirnos
para ser salvos. Amén. Imagínense, nosotros entramos dentro de la salvación. Amén. Por eso depende de cuánta gracia recibimos, cuánta palabra aferramos, cuánta oración de pacto que hagamos, nuestra vida cambia totalmente. Yo digo siempre, si ustedes quieren tener fama, riqueza, economía, buenas cosas, cualquier cosa que quieran, ustedes tienen que estar concentrados en la palabra primero. Amén. Nuestra prioridad tiene que estar concentrado en el pacto. Amén. Eso es muy importante. Y entonces, por eso, para no ser conmovido por Satanás, siempre tenemos que estar dentro de la gracia de Dios. Amén. Siempre dentro de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo estamos dentro de la gracia de Dios? Volviendo al tema, tenemos que estar concentrados en el culto. Desear y esperar el culto dominical. Amén. Así que quiero que todo tenga esta restauración de estar dentro de la gracia del Señor Jesús. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que cualquier tormenta de las olas que nos hace conmovernos, podamos vencer aferrando solo palabra y estando dentro de la gracia. Amén. Punto 2 es una vida de fe de aferrar la oportunidad. Una vida de fe de aferrar la oportunidad. Vamos a leer todo junto Mateo capítulo 26, versículo 11 al 12. Vamos a leer todos juntos. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Amén. Jesús da un significado espiritual muy importante al hecho de derramamiento del perfume de María sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué dice? Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Qué dice? A través de este versículo nosotros podemos ver que la razón de Jesús que vino a esta tierra no es para mostrar las señales, no es para mostrar los milagros, no es para mostrar la sanidad, sino que vino a salvar a nosotros. Amén. Pero vean los discípulos miraban lo fuera de Jesús y estaban, wow, mira, Jesús hace estos milagros. Jesús hace comer con 5 panes y 2 peces, hace comer muchas personas. O sea, los discípulos estaban concentrados de las cosas de afuera de Jesús. Podemos ver una imagen que ellos perdieron totalmente la esencia de por qué vino Jesús a esta tierra. Hoy en día también está pasando lo mismo. Hoy en día, no solo en esa época, 2000 años atrás, sino en el año después de 2000 años después de Jesucristo, también está pasando lo mismo. En este mundo, muchas personas están viviendo una esencia sin saber, no sabe qué es una iglesia, no sabe qué es un cristianismo, y están concentrados en colaboración. Ellos se concentran a colaborar, a hacer buenas obras y ven las iglesias como un nivel de religión. ¿Qué quiere decir? La iglesia es lo mismo que un budismo, como un alá, como islámico, como católico, es todo igual. Son misma religión pero diferentes dioses. Lo ven a ese punto. Pero la verdadera razón que Jesús vino a esta tierra es para salvarnos de Génesis capítulo 3, de salvarnos de los 12 problemas espirituales. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos que morir eternamente en el infierno por alejarnos de Dios, del problema de capítulo Génesis 3. Pero
teníamos que ser destruidos totalmente y morir en el infierno eternamente, pero a través de la redención en la cruz y a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros fuimos salvos. Amén. Y Jesús vino por esa razón. Y en el capítulo, ustedes cuando ven, ya quedaba pocos días para ser crucificado Jesús en la cruz por nuestro pecado. Por eso Jesús le dice que este acto de María es una devoción que estaba preparando la sepultura de Jesús. Amén. Especialmente si María no derramaba el perfume en ese momento, no tenía más oportunidad. No tenía otra oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? María, cuando llegó la oportunidad de derramar este perfume en la cabeza de Jesús, ella lo hizo en el acto, porque era la única y la última oportunidad de María. En nuestra vida, ustedes también tenemos que ver, pasa lo mismo. En nuestra vida también, no es porque yo quiera devocionar la obra de Dios, yo lo hago, si no quiero no lo hago, sino la devoción también Dios nos tiene que dar. Amén. Como la palabra de la pasada. ¿Se acuerdan de 5 talentos, 2 talentos y 1 talento? Dios nos tiene que dar talentos para que nosotros podamos devocionar. Si Dios no nos da el talento, no podemos hacer nada. Por eso, en este momento, ¿cuál es el talento de ustedes? Les hablé semana pasada. Es predicar, es transmitir el evangelio a los multiculturas, es transmitir el evangelio a los latinoamericanos. Amén. Esa es la misión y esa es la misión de Dios que nos está dando. Eso es la devoción que ustedes tienen que hacer. No es opcional. No es si lo hago o no, si no quiero no lo hago. No es lo hago mañana, sino que está hablando hoy. María, cuando llegó la oportunidad de derramar su perfume en la cabeza de Jesús, lo hizo en el acto. Si ella dudaba, lo hago después, por ahí no había más oportunidad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen sus cargos en este momento para evangelizar a los Latinoamérica, entonces ustedes tienen que hacerlo ahora mismo. ¿Sí? No lo dejen día de mañana. Entonces no tenemos más oportunidad. Y esa persona si muere hoy en día durmiendo, ¿qué vamos a hacer? Por no hablarle hoy, esa persona fue al infierno. Así que espero que ustedes se concentren, que actúe en el momento. Amén. Tienen que, ustedes acuérdense, esta devoción Dios nos da. Cuando Dios nos da, tenemos que aferrar esta oportunidad. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, cuando nos llega esta oportunidad valiosa, podamos devocionar para la obra de Dios. Amén. Y que no tengamos a perder esa oportunidad. No dejen de perder. No sean engañados por Satanás. No duden cuando llegan esa oportunidad. Y quiero que tengan preparados este horario y de poder saborear la bendición que Dios nos está preparando todos los días. Amén. Dios nos prepara. Dios no quiere dar premio, quiere dar regalo. Mi hijo, lo hiciste bien, buen obrero, buen discípulo, buen siervo. Ustedes quieren escuchar buen siervo, ¿no? Así que no pierdan la oportunidad. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por hacernos compartir esta palabra de la vida en este momento en español. Señor, danos una vida de fe llevado por las gracias y
cualquier tormenta que venga, podamos permanecer dentro de la gracia de Dios sin conmovernos y tener una vida de respuesta abundante y de experimentar la fe. También, Señor, oramos para que háganos tener una vida de fe, de aferrar esta gran oportunidad y que podamos desafiar en el acto de la respuesta que nos da nuestro Dios y podamos saborear, sentir este gran sabor verdaderamente de tener esta conmoción a través del Evangelio. Señor, oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.